Uno de los rituales era como que hacías unas preguntas en un papel. Esa persona hacía una pregunta, por ejemplo, ¿de qué color es mi casa? Y esa persona nunca le entregaba el papel a la persona, como al sacerdote, sino que lo quemaba en un lugar que tenían para quemarlo. Lo quemaban y luego cuando entraban a la sesión, el sacerdote le decía, mira, tú que preguntaste que qué color era tu casa, es así, así, así. Así que hay un poder y hay espíritus malignos detrás de todo esto. Y es fácil, es difícil escaparte de esas cosas. La gente va a creer en la brujería porque algo tiene que pasar. Vi como una sombra pasar así alrededor de mí y cuando volteo yo estaba encima de un tobo. Cuando volteo la sombra viene así de frente y cuando me golpea yo me desmayé. Yo solo recuerdo que me desperté en un río que me estaban echando agua para despertarme. ¿Crea dependencia la brujería? Amigos, como he visto que la última vez cuando hicimos un podcast de habla español, hemos tenido, digamos que bastante, o lo hemos hecho bastante bien, hemos tenido muchas críticas positivas y que la gente se animó mucho, pues mira, tenemos otra vez un invitado, esta vez de la misma habla, que viene de casi del mismo país, casi del mismo lugar que el de antes. Un amigo nuestro, uno de la casa que tiene una experiencia tremenda, tiene algo muy impactante para nosotros y seguramente que os puede interesar a vosotros. Estamos con Catriel. Catriel, saluda a la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a nuestra casa, esta es nuestra casa. Así que nos ves Gracias, con gracias. sofás, amigos, con Mario, con Marcel aquí, nuestros amigos. Saludas a los... Yo, ya que te saludo, me he preguntado cómo te has atrevido cuando has escuchado de esta propuesta a venir con nosotros a grabar. No, bueno, yo muy honrado. Cuando Lidia me presentó la propuesta, me sentí muy honrado no puedo nombrar a Lidia. Sí, puedes. Sí, Puedes nombrar lo que nombrar a quieras. quien quieras. Aquí no hasta Maduro le puedes nombrar, que no pasa nada. Hugo Chávez, Maduro, nos da igual todo eso. Sí. Bueno, yo muy honrado de cuando me presentaron la propuesta, dije que sí, de una. Porque, ¿por qué no? ¿Pero sabías que somos romanos o no? Claro, sí, un podcast de ustedes, claro que sí. ¿Y no cogiste un diccionario rumano para ir aprendiendo? Ya me sé 4 palabras y ya con eso creo que está ya preparado ya sobran 3. Mira, en España lo primero en España cuando venimos nosotros primero aprendimos los insultos. Las palabrotas, espero que no sean palabrotas. Entiendo que tú empezaste con 4 palabras, no sé cuál bueno, con 4 no palabras. te pregunto, porque no sé qué puede salir por ahí. Pero en fin, Catriel, hemos escuchado sobre ti, que tienes una experiencia interesante, que vienes de una familia que tiene un pasado muy guau. Y antes de empezar a entrar en tu testimonio, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre tu familia, de dónde vienes, tus años y todo eso, para luego poder iniciar el testimonio tuyo. Bueno, yo vengo de Venezuela, de la capital realmente, y vengo de una familia con bastantes pasados extranjeros, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Con familia mezclada de hindús, de españoles, y eso permitió que ciertas cosas se filtraran en la cultura de nosotros, en nuestro hogar, y por eso practicamos ciertas religiones cuando estábamos pequeños, en mi caso, bueno, yo cuando estaba pequeño, en mi familia. Hasta luego, bueno, Dios me hizo el llamado y me encontré con Jesús ya siendo adolescente, más o menos. Oh. Es decir, cuando dices varias religiones, es decir, que tu familia no eran cristianos o que mezclabas... No, yo soy el primer cristiano de mi familia. Ah, sí. Así como abriendo brecha ahí en mi casa. Luego llevé a mis hermanos. Le he presentado a Jesús poco a poco y lo que he podido a mi familia. Pero sí, practicábamos otras religiones ahí en mi casa. Y me imagino que nos vas a hablar un poquito también, vas a entrar claro. un poquito en el meollo de esas religiones, porque estamos ya, yo por lo menos un poquito curioso a ver qué ha pasado ahí. Men, te tengo que decir una cosa. Men, has visto que ya sabiendo que tú te quieres ir a América, no sé qué, empiezo contigo con men, con no sé qué. Tengo un amigo en Rumanía que siempre me habla así, men, ¿sabes? Ahora te digo yo a ti, men. Te tengo que decir esa cosa. Estoy un poco envidioso de ti, eres uno de los más guapos invitados que hemos tenido por aquí nunca. Así que, sabiendo y he visto aquí a tu familia, dinos cuando te casaste y todo eso, empieza un poco tu historia para luego
empezar con tu pasado de pequeño, con tus... Vale, mira, me casé hace 5 años, conocí a mi esposa, ella me persiguió, nosotros nos mudamos primero. Eso suena mal. No lo dudo. Dile que está por aquí. Dile que se acerque. Nos mudamos a una organización y sus padres compraron una casa enfrente. Luego coincidimos en el mismo colegio y de ahí de muy jóvenes nos hicimos novios, ¿sabes? Pero novios así de cartas, de chocolate, algo muy sano. Íbamos creciendo a medida que nuestro noviazgo fue creciendo a medida que iba a nuestra edad. Y luego conocimos al Señor. Ella ya conocía a Dios, desde su familia era cristiana ya, era temerosa de Dios, y me presentaron a Jesús. Y a los 4 años más o menos de convertidos, decidimos casarnos ya y tuvimos ya, hace 2 años y medio tuvimos un bebé precioso que está por ahí. Oh. Decías que tenías un pasado, tu infancia era muy curiosa, muy interesante. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, yo digo que cuando en nuestros hogares no elegimos ciertas cosas y que tampoco es culpa de nuestros padres ni de nuestras familias, porque es algo cultural que ellos han ido aprendiendo a través de los años y a través de las generaciones. Ya con mi hijo entiendo que está creciendo en un hogar cristiano, ¿sabes? Es un hogar con principios. ¿Ha roto de alguna forma? Sí, claro, exacto. Esa como maldición generacional que viene arrastrándose de brujerías, de ídolos y ese tipo de cosas. Entonces ya mi hijo crece en otro ambiente. Bueno, así crecí yo, en algo diferente, porque mis padres no conocían otra cosa, conocían esas religiones. Y desde muy pequeño me involucré a practicar ciertas cosas. Cuéntanos. De brujería. Sí, claro, de brujería. Cuéntanos ¿Sabes? un poquito. Mira, ¿sabes qué es interesante? Porque las personas que practican la brujería dicen que ellos practican la magia blanca, o sea, la magia buena, perdón. Se llama blanca también. Allí, en mi país también se llama blanca, lo van a entender perfectamente. Sí, y ellos piensan que está bien. Y que la brujería es mala cuando le haces daño a alguien, cuando haces un ritual ensañándote contra alguien. Pero realmente no es así. Ya luego que fui conociendo de Jesús, pues me di cuenta de muchas cosas que estaban mal y que fui ordenando en mi vida. Pero mira, yo puedo ser una persona que he visto a lo mejor películas y no sé qué, un montón de películas de brujería, de tal, puedo decir, mira, todo eso es un escenario de Hollywood, yo Bueno, no me creo nada de Por brujería. lo que veo, a ti te interesan mucho esas cosas, ¿no? Hombre, Si has visto muchas películas, yo no he visto ninguna, pero bueno. podría ser una persona que a lo mejor puede decir... ¿Te acuerdas que el feminismo también habla un poco de la matanza de la bruja, no sé qué? ¿Sabes? Que Sí, todo sí, eso era un movimiento contra la mujer, de hecho, y tal. Yo puedo decir, yo creo que todo eso es una cosa de, yo qué sé, de lectura, de literatura, de historia, de misticismo, de yo qué sé. No creo que es nada real. Yo no creo que existe, de verdad, yo no creo que existe la brujería. Y esa persona te puede decir... ¿Qué puede tener de malo la brujería? ¿Que existe algún poder detrás de todo eso? No, yo creo que son tonterías, en realidad. O sea, me recuerdas mucho al pensamiento de mi esposa. Mi esposa, como nunca lo practicó, nunca se sintió como familiarizada con ese tipo de cosas. Pero yo sí lo viví. Cuando me convertí, de hecho, fue una iglesia pentecostal. La gente hablaba en lenguas y se caía. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es algo similar a cuando estaba yo en las montañas por allá metido, ¿sabes? Haciendo rituales y qué sé yo. Y me recuerda mucho a mi esposa que no entendía muchas cosas, pero sí, cuando yo que tuve la oportunidad de practicarlo de cerca, me di cuenta que había mucho poder en ello. Y bueno, es algo bíblico también, dice la palabra que en los postreros días van a haber señales para engañar aún a los escogidos. Entonces no me va a extrañar que una persona haga un milagro y esa persona no sea de Dios, ¿sabes? Entonces eso sucede también en la brujería o en este mundo. Yo vi muchas cosas sobrenaturales suceder, cosas locas pasar, ¿sabes? ¿Con qué edad empezaste, y ahí vamos paso a paso, a practicar o a ver la brujería? Imagínate que lo hacían otros, pero tú participabas. Mira, no puedo decir como una fecha específica Sí. o una edad específica, porque como crecí con eso, es como que no me di cuenta nunca cuándo inició, porque no hubo una transición, ¿sabes? Pero Como que cuando toda dices- mi vida lo había hecho. Cuando dices que creciste, ¿es que pasaba en tu casa o había un sitio especial, como si fuera una iglesia o tal, que pasaban estas cosas? No, mira, te explico. A ver. Eso lo practican en tu casa, ¿verdad? Lo practican en tu casa, pero hay
hay un ritual muy famoso en Venezuela que se celebra el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. Y ese ritual se llama el baile en candela. Ponen como un piso lleno de carbón encendido, ¿sabes? Carbón en brasa, ponen brasas en todo el piso y las personas que participan en ese ritual son personas que se incorporan espíritus en ellos, ¿sabes? Y gana como que el que mayor resiste y se queman todos los pies y así. Entonces ese ritual es muy famoso, se hace en una montaña de mi país, de Venezuela, un estado que se llama Yaracuy, y allí la gente va en caravana. O sea, por lo menos nosotros que éramos del interior del país, o sea, de Caracas, de la capital o de Barquisimeto, lo que sea, se llenaban autobuses y viajaban hasta ese estado y participaban. Nos íbamos días antes, hacíamos carpas, era una montaña, era algo súper virgen, algo súper natural. No habían casas, nada de eso. O sea, armaban unas carpas, una montaña. En una montaña se ponían como limítrofes, ¿sabes? Como se marcaban la caravana tal, la caravana de Dario. Entonces ahí era este grupo. Yo no iban estaba participando. Bueno, otro Dario. Y así se hacía. Entonces se practica fuera y también se puede practicar en tu casa. Podían llegar personas a tu casa a hacer rituales también y ese tipo de cosas. Aunque la gente no cree, hay gente que simplemente no cree en la brujería, dice que son tonterías, que engañan a la gente. La Biblia dice que, no sé si te acuerdas, los brujos de Faraón hicieron los mismos milagros que Moisés y Aarón delante de Faraón. Así que hay un poder y hay espíritus malignos detrás de todo esto. Y es difícil escaparte de esas cosas. Mira, o te pillan mucho, porque ¿de qué manera te pillan ahí dentro? Porque yo me imagino que no va a ser fácil que te dejen, que te suelten así. Mira, yo lo hice muy sutil, ¿sabes? No fue un día que me levanté en contra. Ni Satanás él mismo se enteró de que... No, él ni supo cuando me perdió. Yo recuerdo que la primera vez que me presentaron a Jesús, y de hecho es parte del aniversario de nosotros como novios, con mi esposa, porque ella me dice, mira, mi mamá quiere hablar contigo. Y yo le digo, bueno, vale, está bien. Le mando un mensaje, pero yo estaba metido en la montaña en esa celebración de 12 de octubre. Entonces le digo, yo llego el 14 de octubre. Y llegué a la ciudad, a la ciudad de nosotros, el 14 de octubre, y fui a hablar con ella, con mi suegra. Y me presentó, estaba una pastora allí y me dice, ¿tú has escuchado hablar de Jesús? Y yo, no. ¿Has leído alguna vez la Biblia? No. Y me dice, bueno, vale. Me presentó a Jesús. En ese momento que me presenta a Jesús, me hace la oración de fe, no pasó nada. Yo siempre le digo a mi esposa, bromeando, le digo, si yo me hubiese muerto, días después me voy para el infierno, porque yo no recibí a Jesús realmente, aunque hice una oración, pero no lo hice de corazón, no sabía ni entendía lo que estaba haciendo. Solamente lo hice porque me gustaba la chica y quería tener algo con ella. Y me dijeron, si quieres tener algo, deja la religión. Y yo, un adolescente, un joven, ¿sabes? No lo hice. Pero pasaron, de esa pregunta que me hace, pasó como 4 años más o menos que no creía en nada. ¿Sabes? Empecé a cuestionar mucho, eso sí, Dije, bueno, existe la Biblia y me nombraron muchos versículos de arrepiéntete, de que Dios es celoso, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos y todo ese tipo de cosas. Me bombardearon con eso, que hoy día lo agradezco, ¿no? Porque me hizo como una alarma y yo empecé a buscar, no leía la Biblia, pero yo dije, bueno, no entendía la Biblia y fui como a 5, más o menos, como a 5 rituales siguientes a ese día. Y empecé a cuestionar todo. ¿Por qué están estas velas aquí? ¿O por qué hacen este tipo de cosas? Me recuerdo que uno de los rituales era como que hacías unas preguntas en un papel y ese papel, la persona, yo lo vi porque lo viví, ¿no? Esa persona hacía una pregunta, por ejemplo, ¿de qué color es mi casa? Y esa persona nunca le entregaba el papel a la persona, como al sacerdote, sino que lo quemaba en un lugar que tenían para quemarlo. Lo quemaban y luego cuando entraban a la sesión, el sacerdote le decía, mira, tú que preguntaste que qué color era tu casa, es así, así, así. Era una respuesta que yo decía, y yo veía a la gente quemar los papeles, era algo increíble, ¿no? Algún tipo de adivinanza, ¿no? Adivinanza, exacto, adivinanza. Pero era una forma de afianzar la fe de esa persona y robar esa alma, ¿sabes? Era una forma de que, bueno, la gente va a creer en la brujería porque algo tiene que pasar. Nadie que cree en la brujería y que está en la brujería, o mi familia, era porque veía resultados de algo. Engañado, por supuesto, pero veía algún resultado. Una pregunta.
decías que tú has visto muchas cosas dentro de... Porque dices ahora mismo que la gente para creerlo tiene que ver algo. Entonces a mí me interesa qué exactamente tú viste desde niño hasta que decidiste cambiarte de, digamos, cambiar de bando, cambiarte la vida, no entregarte el alma al Cristo. ¿Qué exactamente viste? ¿Viste qué cosas que a lo mejor algunas te marcaron, otras han sido muy importantes, muy grandes, muy, ¿me entiendes? Muy impactantes? ¿Qué viste tú? Bueno, una era esa. Yo creo que más que bien impactante eso. Pero las adivinanzas estas eran ciertas. Sí. Claro, o sea, eran cosas que escribían las personas y nunca tenía acceso como la otra persona a respondérselas, ¿sabes? Y la respondía. No tenían cascos, Bluetooth, no sé qué. No. El acceso como tú has visto que uno se puso de brujo y entró en tu página de Facebook y luego decía, es que tú tienes un amigo que se llama, y él cogía de la lista de amigos, tú tienes uno que no sé qué, que tenía su muro ahí, tenía sus vacaciones y todo. Todo muy era medieval. todo real de lo que tú cuentas. Sí, claro. Eso, velas encenderse solas. Esa última vez que estuve en esa montaña, me puse queriendo imitar, ¿sabes? Porque todos se fueron para el sitio, porque ese baile que hacen, el baile en Candela, lo hacen como que en una zona de la montaña. Entonces, por ejemplo, aquí está el baile y en estas otras partes están las caravanas. Como yo era muy pequeño en ese momento, no fui al baile, sino que me quedé dentro de la caravana. Y ahí poniéndome a repetir como cosas que veía de los otros, tuve un shock porque fue como una experiencia loca de que vi como una sombra pasar así alrededor de mí y cuando volteo yo estaba encima de un tobo. Cuando volteo la sombra viene así de frente y cuando me golpea yo me desmayé. Yo solo recuerdo que me desperté en un río que me estaban echando agua para despertarme. Porque me puse a jugar con cosas que no debía. Pero, es decir, tú intentaste practicarlo, digamos. Algo, sí. Intenté practicar algo, agarrar como un tabaco. No recuerdo ahorita qué exactamente hice, pero sabes que se fuma mucho tabacos y ese tipo de cosas en la brujería. Y quise como agarrar uno y también hacerlo yo eso y tal. Y me puse yo en un tobo así, me senté en un tobo enfrente de los altares, porque se crean altares, ¿sabes? Se forman altares. Y quise hacer yo como que lo los demás hacían, queriéndome sentir grande. Y lo que terminé fue desmayado, ¿no? Yo solo recuerdo que cuando yo vi la sombra así llegar, que me golpeó y me caí, solo recuerdo que me estaban como sumergiéndome en el agua para... Pero sentías miedo, es decir, era real, digamos, lo veías físicamente como si fuera la sombra que te golpeó. Bueno, lo vi físicamente, la sombra la vi físicamente. O sea, fue como, ¿sabes? Como cuando sientes que algo pasa así, sientes como que algo pasa y volteas y no hay nada, así. Vi la sombra como pasar de este lado y cuando trato de seguirla, volteo así y la vi de frente y ahí me perdí el conocimiento. Y cuando te despiertas y todo eso, ¿qué piensas en los días siguientes de todo eso? No, normal, era algo normal, ¿sabes? Porque era algo que se practicaba allí. Ese tipo de cosas se practicaban, que la gente se le incorporaran. Es como en el mundo cristiano, cuando uno se entrega la vida al Señor, dice, es algo normal que venga, ¿no? Sí, que te toque el Espíritu Santo y de repente comencé a llorar, era algo normal. O sea, era como que si yo también llorara en la iglesia y no me voy a sentir extraño. Luego te quiero preguntar, ¿hay un tipo como si fuera una iglesia ahora en eso, un tipo de brujería? ¿Hay sitios donde se reúnen? No. No. Son casas o... Templos, cosas. ¿Templos hay o no hay eso? No. En este caso no. Es como, eso sería como más satanista, ¿no? Algo así. En este caso no. ¿Y hay mucha gente, según tú, practicando eso en Venezuela, por ejemplo? Claro, muchísimas personas. ¿Muchas? Muchas Me hace mucha gracia porque al principio decía, yo no sé, porque yo no hablo mucho. Ahora ya ahora que he aprendido dos palabras. Bien. He aprendido dos palabras de jamás. Está muy bien, suéltate, man. No, tengo curiosidad, bien, de verdad que me impacta tu testimonio. Claro. Mira, es que eso fue como que ya cuando me convertí, cuando conocí al Señor, me di cuenta que Satanás era un imitador de las cosas del reino de Dios. O sea, hace cosas... Por ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Miami. Iba a viajar a Miami, pero pasé por Cartagena. Llegué a Cartagena y de ahí salí a mi vuelo a Miami. Era la segunda vez que hacía como ese trayecto y llegué a Cartagena a un sitio que ya me había hospedado el año anterior. Y yo me recuerda mucho a Darius que me dijo ahorita, me gusta mucho guiarme por la voz de Dios. A mí también me gusta mucho escuchar la voz de Dios y sentir que hay... Porque he sentido el respaldo de Dios cuando Él nos da una dirección. Cuando me da una dirección en mi vida, siento el respaldo
cuando yo sé que va direccionado de parte de Él. Y me acuerdo que en ese viaje tenía el cambio, tenía pesos colombianos, lo justo para comer. O desayunaba al día siguiente para irme, o cenaba en ese momento que estaba llegando. No habían casas de cambio cerca, tenía lo que tenía era dólares y no se maneja como en Venezuela que tú pagas en dólares, en Colombia no, tienes que pagar en pesos colombianos. Entonces yo dije, bueno, tengo esto, o ceno o desayuno. Y yo pues me puse a orar, llegué a la habitación, pagué la habitación, dejo las maletas y me pongo a orar. Y el Señor me dijo que me quedara orando. Y yo dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso, me voy a quedar orando. Tenía mucha hambre y me quedé orando, leyendo la palabra y me quedé dormido. Pero cuando me quedo dormido, escucho una voz súper fuerte, súper fuerte, como un estruendo de Dios. Y como me quedo dormido y escucho una voz que decía, cauta. Yo me despierto y yo digo, ¿qué es esto? ¿Será que estoy escuchando gente afuera en el pasillo? Había gente fuera en el pasillo hablando. Yo, bueno, ¿será que...? Y me quedo como con el corazón acelerado. Y me cierro los ojos para quedarme dormido otra vez y escucho otra voz que decía, yo pop. Y de ahí me despierto súper asustado y empiezo a reprender. Y yo, Señor, reprenda al diablo, no sé qué. Empiezo, ¿sabes? Como asustado, tipo... Yo le digo a mi esposa luego, me sentí Juan cuando se le presentó el ángel, ¿sabes? Y que se le postra y le dice, ya va, no, conmigo no te tienes que postrar. No, levántate, yo soy un ángel, al que está arriba es el que te le tienes que postrar. Entonces, claro, yo me asusté porque no entendía mucho, pero empiezo a orar y veo 2 ángeles, como una visión de 2 ángeles. Y dentro de esa visión entendí, o sea, entró como una paz en mi corazón y entendí que era Dios hablándome. Nada más lo que hago es agarro mi teléfono y le mando los mensajes a mi esposa. Le mando el mensaje y me quedo dormido. Al día siguiente ya me pone como que más o menos, ¿qué me estás escribiendo? Y yo digo, bueno, les conté toda la experiencia y tal. Y le digo, ya en frío en la cama, le digo, mira, si Dios quiso hablarme, ¿en qué idioma me hablaría? Yo dije, bueno, me hablaría o en hebreo o en griego. Y busco en el Google Traductor, cauta, y significa como él mismo en hebreo. Y yopop significa aparecerá. Como él mismo aparecerá. Y como lo volteé, aparecerá como él mismo, como sea. Y yo dije, wow. O sea, me quedé impresionado. Yo dije, bueno, salgo a desayunar para poderme ir para Miami. Y cuando salgo le digo a la dueña del hotel, le digo, disculpa, ¿sabes algún sitio donde pueda comprar una empanada o algo para comer? Que tengo mi vuelo ahorita a las 2 de la tarde. Y me dice, sí, claro que sí, y donde me pueda tomar un café. Y me dice, claro que sí, nosotros también vendemos aquí, siéntate un rato. Y yo, bueno, dame un café. Y me siento a esperar el café. Y me dice, se voltea y me dice, preparando el café, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú tienes algún familiar cristiano? Y yo le digo, bueno, yo soy el primer cristiano de mi familia. Me dice, lo que pasa es que yo soy cristiana también. Y el Señor me dijo anoche que fuera a tu habitación, te tocara y te diera comida porque mi hijo tiene hambre. Y no le hice caso y me paró a las 3 de la mañana. Pero a las 3 de la mañana no iba a ir a tocar tu puerta otra vez. Y me sentí tan mal. Y sacó una bandeja con huevo, con bacon, con café, con todo. Y me dijo, aquí estoy siendo obediente. Esto no lo vas a pagar. Esto viene de parte de Dios. Y cuando me puso la comida ahí, me salían las lágrimas así. Yo no lo podía creer. Esas experiencias sobrenaturales que tengo con el Señor, ¿sabes? De ese cuidado de Dios. Y que son cosas que iba a necesitar esa palabra de cómo Él mismo aparecerá. Y que movió una atmósfera espiritual para hablar a mi vida y a mi corazón. La iba a necesitar. Luego, ya estando en Miami, entendí esa palabra y me apoderé de ella. Y ese tipo de cosas sobrenaturales que vivo como hijo de Dios, son cosas que digo, este es el reino de Dios. Y Satanás, lo que es un imitador, no puede sostener lo que dice. Y lo que veía en el mundo de brujería y de todo ese tipo de cosas que se movía, entendía que habían cosas que se perdían, que perdían la fortaleza de la palabra satánica que salían de la religión. Son cosas que no se pueden sostener, pero lo del reino de Dios permanecen para siempre. Y eso es algo que ha llenado mucho mi corazón. Volviendo un poquito a la brujería, ¿crea dependencia la brujería? Sabiendo que puede adivinar el futuro y todo eso, y la gente, sí, no sé. Sí, yo digo que somos tal cual como Dios nos creó con un diseño de la necesidad de adorar. Por eso la palabra dice, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración es algo que viene parte de nuestra vida, de nuestra esencia, como creación de Dios. No como hijos de Dios, como creación. Y lo vemos reflejado cuando
crea al pueblo de Israel un becerro de oro, ¿sabes? Y busca una manera de adorar de alguna forma. Porque depositamos nuestra fe y depositamos nuestra confianza en eso que adoramos. Así como lo hacemos como cristianos con Dios, las personas que no conocen de Dios y que tienen otro tipo de religiones, depositan su confianza y depositan su dependencia de vida sobre esa religión. Y tú ves a las personas yendo a sesiones para que le digan si el esposo la está engañando con otra mujer o no, sesiones para saber si ese es el trabajo o no, se ve mucho en Venezuela que hay muchos ladrones, ¿no? Que quién robó, quién se metió a la casa a robar y yo quiero saber quién eran los ladrones, ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero hay también cosas como, por ejemplo, maldecir a las personas. Bueno, vas, por ejemplo, pagas y quiero que maldecir a tal persona para que le pase algo malo. Sí, claro. Hay también ese tipo de Claro, cosas. sí. ¿Y luego Claro. pasan o no? ¿Perdón? Luego, después de esto, ¿pasan o no? ¿O se quedan nada? Por ejemplo, es decir, una ¿tú has maldición conocido tiene poder, a alguien luego que le ha podido pasar algo por una brujería? ¿O no lo sabes? No, que si la supongo brujería que sí. tiene efecto. Supongo que sí. los que están debajo del poder de la brujería a lo mejor sí que... Mira, lo que pasa es que eso es muy subjetivo. Porque puede ser una persona puede estar oprimida satánicamente dentro de la iglesia. No necesariamente tienes que estar en una religión, ser brujo, ser satanista para que te afecte esas cosas. Es la condición del corazón de la persona. Si yo presto mi corazón y mi fe y mi confianza y la aparto de Dios, o sea, estoy en la iglesia, voy a la iglesia, pero siento miedo de que me están haciendo una brujería, yo le doy poder a eso. Y eso al final va a tocar mi vida y va a pasar lo que esa persona me está deseando. Ahora, tú vienes de una familia de brujos y tú te conviertes al cristianismo. Esta decisión tuya tiene que afectar de alguna manera o de algún modo a tu familia. Y yo pienso que vosotros tenéis una discusión, ¿no? Tenéis por lo menos un cambio de palabras. A ver, ¿por qué has hecho eso? ¿Qué dice tu familia sobre esta No, lo tomaron con mucho elección? respeto. Lo tomaron con mucho respeto. Aparte que mi familia, yo me quedo en la ciudad donde es mi esposa, de esa ciudad, me quedo estudiando en la universidad. Y ya mi madre luego se va a Estados Unidos. Mi familia más cercana con quien crecí es de Caracas. Entonces estábamos como dispersos. No era como que nos íbamos a sentar un día en la mesa y íbamos a discutir como que, mira, ¿y tú eres cristiano ahora? No, era como algo que se dio. Yo casi tenía una vida súper independiente, ¿sabes? Desde muy joven. Vivía en una residencia, estudiaba en la universidad, estaba enfocado en mi carrera. Y no fue algo como que se debatió dentro de la mesa. Pero sí, obviamente hubo el tema de, bueno, ahora Catriel es religioso. Y bueno, ahora ese tipo de comentarios, no conversaciones, pero comentarios incómodos. Tipo, Sí, pero nunca os habéis sentado para tener una discusión, No, digamos. no. Porque yo puedo entender que al principio tú has tenido tu conversión, cuando decías tú que no tenías mucho interés en la religión y nada de eso, pues entonces te puedo entender que no has tenido tampoco tu intención de hablar con ellos sobre lo que pasa o por tu elección de cambiar de religión y tal. Pero entiendo que ha llegado un momento cuando tú ya estabas con todo metido en el cristianismo, ¿no? Entregado fe y alma, como dice ella. Sí. Entonces, yo pensaba que a lo mejor en este momento empiezas, no sé, tú a lo mejor ese tipo de charlas con ellos, porque es un deber cristiano, para decirlo, hablar con los de la familia, ¿no? Decir, mira, yo soy cristiano, pero os tengo que decir lo importante que es para mí, o lo que me ha traído, lo que ha cambiado en mí, o yo qué sé. ¿Has iniciado alguna vez ese tipo de charla? Sí, desde mi posición, como hijo. Correcto. Porque te entiendo como, me lo planteas y te entiendo como padre, ahorita que soy padre. Si fuese un padre del mundo, o sea, o inconverso, y me convierto, siento a mi familia y le digo, mira, ¿sabes qué? Ahora soy cristiano. Yo te hablo de punto Ahora, de vista cristiano, no hijo o padre. Sí. Ahora, como cristiano, desde mi posición de lo que podía, Correcto. ¿sabes? No iba a sentar a mi madre porque me decía, ¿y ahora qué? Sino que yo lo que hice fue tomar las herramientas que me enseñaron mis pastores y lo que empecé a conocer, oración, ayuno, y me recuerdo todas las noches oraba. Mi madre sin conocer de Dios, o sea, nadie en mi familia, ¿no? Y oraba todas las noches y le decía, Señor, le decía, Espíritu Santo, toca a mi mamá, en ese caso le decía, toca a mi madre
y pero que ella sepa que eres tú, Espíritu Santo, quien la está llamando. Y recuerdo que nunca inicié como la conversación de lleno, pero un día me escribió y me dijo, Catriel, me preguntó, ¿cómo te está yendo? No, mamá, fui a la iglesia, fui a esto, fui a lo otro, vale. Y me dice, te paso una pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Cuando ella me hizo esa pregunta, luego de tantas noches de oración de decirle que el Espíritu Santo la tocara, pero que ella supiese que era el Espíritu Santo. Porque, ¿qué pasa? Puede tener algo sobrenatural en su vida, o sea, puede pasar algo en su vida y ella va a pensar que es el santo que le prende una vela o es el ojo turco que tiene detrás de la puerta. Pero yo quería que ella supiera que era el Espíritu Santo en medio, sin ella conocerlo. Me pregunta y ahí empiezo poco a poco a hablarle de Jesús y hablo desde mi perspectiva, mira, ¿sabes qué? Y me empieza a hacer preguntas de la iglesia y lo tomé más como de esa forma, que ellos me buscaran como por curiosidad y no por imposición de que, mira, soy cristiano, ahora conoce tú de Jesús. No, porque al final están como aislados a algo que no conocen, un territorio que no conocen. Y hoy en día que ya respetan, hemos pasado muchísimas cosas, hemos visto iglesias que se han caído cercanos a mi familia, ¿sabes? Que conocen, mi familia conocen, por ejemplo, al pastor y, mira, este pastor cayó. O sea, se descarrió. Y nosotros nos hemos mantenido en fe para dar un ejemplo de lo que verdaderamente es un cristiano. Con errores, por supuesto, como todo, pero creyendo fielmente en Jesús. Y ahorita tengo como esa autoridad legal de decirle a mi hermano, pero mira, busca de Dios. Y yo sé que respeta mi posición. Nunca ha sido como un rechazo de ¿qué te pasa a ti, evangélico? O tú no me vienes a decir nada, sino que más bien respetan o a mí me llena mucho mi corazón cuando mi familia pasa por un momento difícil en Estados Unidos, lo que sea, en Venezuela, pasa por un momento difícil y me mandan un mensaje. Catriel, ¿puedes orar por nosotros? Necesito que ores. Te pido a pedir un favor. Sí, ¿qué pasa? Necesito que ores. Dios te escucha más a ti, porque piensan que porque uno está en una iglesia, creen que uno lo va a escuchar más Dios, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo yo digo, vale, está bien, yo oro por ustedes. Pero eso por lo menos no es un rechazo, por lo menos, y eso se consigue con mucha postura. ¿Les ves ahora mismo más abiertos a...? Sí, por supuesto. Por lo menos me da mucha gracia porque se estaban mudando de un estado a otro mi familia. Iban en el carro mi mamá, mi hermanito pequeño y mi mamá. Y empieza, pon esta canción que... Y, claro, ¿sabes? Transición de mudarte de una ciudad a otra. Es como que, bueno, es una transición. Ustedes que también son inmigrantes, me imagino que también lo Nosotros conocerán. no somos inmigrantes. Conocerán esa sensación de que estás dejando un sitio, te estás yendo a otro, y entonces mi hermano le dice, mira, pon esta canción que yo le escuché que Catriel la canta, y una canción cristiana, y empiezan a llorar en el carro, ¿pero por qué llora? No, porque a mí me da mucho sentimiento esa canción. Y yo empiezo a ver como que esos resultados de que están más cercanos a Dios. Antes no hubiesen puesto una canción cristiana en su coche y yendo a un sitio difícil, ¿sabes? ¿Tuviste algún...? Ay, perdona. Quiero preguntarle algo luego si quieres. Hablas mucho de tu madre. Yo hablé un poquito contigo antes de empezar a grabar. Cuéntanos un poquito de tu padre y si quieres contarnos lo que me has dicho un poquito a mí de la historia esta. Bueno, sí. Mi padre, un hombre excepcional en mi vida. Un tema un poco delicado en mi corazón, pero sí, un hombre... Si puedes, lo dices. ¿No? Sí, no, bien. Solo que, bueno, nada, mi padre, muy buen padre. Lamentablemente no lo tenemos ahorita con nosotros, ¿no? Conmigo, pero me enseñó muchas cosas valiosas en mi vida. Fue una de las pruebas más, me imagino que a qué vas, ¿no? ¿Sabes? Fue una de las pruebas más duras que me tocó cuando me convertí. A los 2 años he convertido. Me convertí en el 2015. O sea, me convertí, o sea, no que me predicaron, me convertí, decidí entregar mi vida en el 2015. Y en el 2016 hacemos un viaje, ¿sabes? Terminamos... para hacer un poquito, para que entiendan un poco, cuando mis padres se separan, divorciados, yo soy hijo de padres divorciados, cuando se separan no tenían las herramientas, en ese entonces cuando se separaron no conocían de Dios, entonces por ende fue un poco caótico, ¿sabes? Toda la separación y mucho revolú. Y por muchos años fue difícil el tema de la separación de mis padres. Pero en el 2016 Dios nos da un regalo maravilloso que nos da la oportunidad de viajar a Estados Unidos y reencontrarnos como familia, mis 3 hermanos, que somos del mismo papá y mi mamá, mi papá y mi mamá, y sanar como limar esas asperezas, ¿sabes? Nada de relación ni nada, sino de sentir que mi familia estaba sana otra vez. Y lo vivimos en el 2016. Y regresamos el 5 de febrero. Yo soy malo para las fechas, pero esas fechas son para mí inolvidables.
No como mi esposa que me dice, mira, ¿te acuerdas lo que me dijiste en el 2012? Cuando se acuerda de unas cosas que ni yo. Sí, sí, Pero las mujeres tienen, no, ese, sí tienen. tienen este don Sí, de sí, sí. acordarse De todo. toda la historia. Sí. El 5 de febrero del 2017 regresamos a Venezuela. Y duró 2 meses vivo nada más. El 21 de abril le dieron un disparo, un tiro en el abdomen que le seccionó 8 órganos en su interior y cayó en el hospital. Duró 8 días vivos y, bueno, Dios hizo milagros allí. Dios, gracias al Señor, tenía yo el dinero para costear, porque Venezuela estaba en una crisis en el 2017 fuertísima, de que no había, tenía que llevar hasta la jeringa con que le iban a sacar la sangre, hasta los guantes que iban a utilizar los médicos, eso lo tenía que llevar yo. La medicina, los antibióticos, como lo sedaban, porque le dejaron abierto todo el abdomen para operarlo, lo operaron 3-4 veces. Fue increíble. Recuerdo, eso fue un viernes 21 y recuerdo que el sábado por la noche me llama mi pastora y me dice, hijo, estoy en una misión, estamos en misiones, no estoy en el interior del país, no estoy en la ciudad, pero necesito que hagas algo, necesito que le hagas la oración de fe a tu papá. Y yo le digo, pastora, pero, ¿sabes? Con un nudo en la garganta y, no, después pedimos sanidad, eso es secundario, lo que necesitamos en este momento es que él sea salvo y que él conozca de Jesús, que si él llega a partir, él se vaya con Cristo. Y yo, vale, está bien. No pude ese día ni al día siguiente y yo me quedaba a dormir en el hospital. No había obviamente ningún sitio para dormir. Dormíamos en una plaza que quedaba enfrente del hospital, ahí o en la acera o en un banco. Y me quedé dormido esa noche allí en la acera y le dije a uno de mis tíos, al hermano de mi papá, le dije, tío, ¿puedes venir temprano? Que necesito ir a la iglesia. Fue un domingo. Y me dijo, claro que sí, hijo. Estuvo a las 6 de la mañana, me llevó a la iglesia y ahí recargué como fuerza. Me desboroné, o sea, hizo como una galleta que agarras y las trituras así me trituraron y me volvieron a hacer. O sea, literalmente ¿Qué compusiste otra vez? Mi alfarero. Y regresé esa noche. Entro al hospital y mi papá estaba en terapia intensiva, estaba en UCI, estaba entubado y no hablaba, solamente cerraba los ojos para decir que sí y cerraba los ojos para decir que no y apretaba la mano para decir que sí. Y recuerdo que le dije, bueno, yo lo chequeaba por si tenía algún morado, por si, ¿sabes? Como un papá revisando a su hijo después de la escuela. Y le digo, papá, yo voy a hacer una oración por ti, pero yo necesito que tú hagas una oración conmigo, pero tú la tienes que repetir en tu mente. ¿Te parece? Y entonces me apretó la mano fuerte, Y yo le dije, vale. Y me agacho así en la camilla y le digo, y empiezo, cierro los ojos. Señor Jesús, recibe mi corazón, le hice la oración de fe. No, ni recuerdo qué le dije en ese momento. Yo solamente estaba deseando que mi papá conociera de Dios. Y cuando abro los ojos, era un mar de lágrimas. Mi papá era lágrimas y lágrimas que le corrían y con él entubado. Solamente era llorar y llorar y llorar. Y eso me hizo un nudo en la garganta que salí así sin voz. Salí, me encuentro con mi esposa, que en ese momento era mi novia. Le digo, entra tú. Me dice, ¿pero qué? Me dice ella, entra tú y hazle la oración de fe que yo no puedo. Y ella, así toda asustada, y entró a hacer la oración de fe. Y eso me permitió, Dios me dio una palabra luego y me dijo, gracias a tu servicio, ¿sabes? Hay una promesa sobre tu familia. Y hay la promesa de que llegarán a los pies de Jesús. Y eso dio una paz a mi corazón porque todos los doctores, en ese momento, una de las pastoras de la iglesia era enfermera de ese hospital y atendía a mi papá, porque claro, era cercana a mí. Y le decía a mi esposa, yo no me entero en el momento. Y le decía, hoy fallece. No hay probabilidades de vida, o sea, está súper grave. Y duró 8 días. Desde el primer día dijeron que iba a fallecer. Y duró 8 días vivo. Para mí es un milagro. Y me dio la oportunidad de presentarle a Jesús, aún en su lecho de muerte. Porque los médicos dijeron, con todos los órganos que le seccionó, que le quitó, era para que hubiese muerto inmediatamente. Y para mí eso es un milagro. Y yo tengo la fe y la certeza de que toda mi familia llegará a los pies de Jesús. Amén.
Una preguntita. ¿Tuviste alguna vez, yo qué sé, por decir así, la tentación de volver a acudir a la brujería cuando estabas en alguna crisis de la vida, cuando tenías que tomar una decisión importante y tal, para ir a ver qué te prepara el futuro, para ir a que te adivinen algo, cosas esas? Mira, realmente no. En ese sentido, no. Yo digo algo. Para mí, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es cuando tú repudias lo que hiciste. ¿Sabes? En ese proceso en que tú dices, no, esto está mal lo que yo hice, pero sigues tu vida y sientes que aún te gusta, eso al final no es un verdadero arrepentimiento. Ojo, no digo que esté mal, porque el primer paso es ser obediente y salirte de lo que te gusta. Si te gusta fornicar, fumar, las drogas, qué sé yo, te apartas y al principio no vas a decir, lo odio, lo detesto. No, al principio tal vez te va a gustar, pero ser obediente es muy importante. Eso está bien. Pero ahora luego viene el tema del arrepentimiento y dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, yo siento que me arrepentí desde el primer momento. Siento que no le tengo ni rabia ni nada, pero le tengo, no sé cómo decirlo, como algo muy específico. O sea, yo voy muy en contra de la brujería porque sé el daño que hace. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, yo bebía y fumaba. Y después de cristiano tuve luchas con el cigarro. Nunca llegué a fumar otra vez, pero sentía que el olor Te volvió un poquito me por lo menos. gustaba, Sí. me gustaba el olor. Qué tiempos. Entonces, sí. Hasta que yo dije, mira, ¿sabes qué? Necesito arrepentirme. Y cuando conocí esa revelación de Dios a mi vida del arrepentimiento, ya dije, Dios mío, ¿cómo hice esto? ¿Sabes? Hay cosas que digo, ¿cómo lo hice? Hay otras que estoy luchando todavía, ¿sabes? Pero en ese caso de la brujería nunca tuve la necesidad. Es que Dios ha sido muy, muy hermoso. No, yo preguntaba eso porque, por ejemplo, en la Biblia aparece un rey de Israel, el primer rey, con el nombre Saúl, que después, que fue elegido por Dios. Dios lo puso en el lugar donde estaba y llegó a un momento que acudía a la brujería para que le hable Dios. Sí. Pensando que le iba a hablar a través de la brujería, llamando a los espíritus de los muertos y todas esas cosas. Por eso pregunto, porque a veces cuando uno está en una crisis y tal, pues y Dios no le habla, o no quiere simplemente que le hable, o dice, lee la Biblia, porque ahí están todas las respuestas de la vida, están en la Biblia. Entonces, por eso te preguntaba, digo, ¿existe esa tentación de volver atrás o no? Sí, te entiendo, no. Y aparte que lo de Saúl que habla, yo siempre le digo a mi esposa, hay que cuidarse mucho de las puertas que tú dejas abiertas. Hay pequeñas zorras que dice la palabra, ¿sabes? Pequeñas zorras, claro, que la gente dice, eso es muy pequeño, eso es muy minúsculo, pero no te das cuenta que un abismo llama a otro abismo, como dice Salmo. Y Saúl lo veíamos cuando era atormentado y tenía que llamar a David para que fuera a cantar y que tuviese paz. Entonces, desde ese primer momento que tenía sus cables pelados, como decimos nosotros en Venezuela, había algo que cuando ya se llegó a la crisis, que era persiguiendo a David, recurrió a eso. Y por eso, desde que me convertí, tuve muy, muy consciente de cerrar muchas puertas. Y no darle cabida a la duda. Y me preparé mucho también. No fue algo como que, bueno, me convertí y voy todos los domingos a la iglesia. Empecé a leer libros, ¿sabes? Para entender el contexto del mundo espiritual, de lo que se mueve. Es un mundo muy feo. Nosotros lo podemos hablar ahorita muy ligeramente. Yo lo puedo decir muy ligeramente. Y tal vez yo no te puedo dar un testimonio como una persona adulta que hizo cosas más fuertes, porque yo era muy joven. Y lo que hacía era repetir lo que otros hacían. Pero me imagino que hay gente muy anclada a la brujería y hasta a las iglesias satánicas, satanistas, que es una lucha muy grande. Y yo me preparé mucho, estudié mucho la palabra, oré mucho, ayuné, porque hay géneros que solo salen con eso, con ayuno, a desprenderse, desligar muchas cosas. Yo te quiero decir aquí una cosa. Para mí, de momento estoy todavía en shock. Normalmente los padres son los que abren los caminos para los hijos. Digamos que esta es la forma general de hablar de las cosas. El padre abre los caminos y el hijo viene muchas veces sin saber por qué sigue los pasos de su padre, ¿no?
Y supuestamente tus padres abrieron unas puertas en un mundo espiritual maligno, malo, tenebroso, en fin. Y de repente, no sé cómo hace Dios, pero bueno, Dios es especialista en cosas especiales. Y hace un cambio en tu vida y de repente como que te pone a ti en lugar de padre. Y tu hijo empiezas a abrir puertas para tus padres. Es como que haces una reinversa al camino generacional. Y yo he llegado a la conclusión de que Dios a través de ti, primero por un juego, todo empezó como un juego. Yo me quiero casar con esta niña, macho, qué fuerte, qué guapa es esta, es que yo la quiero. A mí me da lo mismo lo que me ofrecen, que si me ofrecen cristianismo, que me ofrecen de eso, yo quiero ligarla, eso está claro. Y de aquí de un juego. ¿Ves? Tú hablas de puertas. Que, de hecho, si tienes un ejemplo, me gustaría luego que me lo cuentes. Como nosotros abrimos por tonterías puertas malas, a veces Dios permite algún juego. Nosotros como cristianos avanzamos mucho en el conocimiento de Dios. Decimos, no, que eso es una tontería, que no, que tiene que tener no sé qué tipo de encuentro con Dios. Y nosotros dibujamos nuestra manera de evangelización, de no sé qué, de tal. Y resulta que a veces Dios permite algún juego como el tuyo, porque Dios dice, a este le pillo yo un día. Y sabe Dios que te pilla el siguiente día, porque yo creo que Dios sabía lo que tenía en planes Satanás con tu padre. Y Dios permite todo eso para que tú conozcas a Dios directamente, para que tú abras a tu padre una puerta hacia Cristo y Cristo hacia el cielo. Y fíjate que a través de ti, un hijo que supuestamente estaba desde nacimiento como que guiado en un camino hacia un camino de perdición, tú llegas a salvar a tu padre, que eso para mí es, te digo, eso me mantiene en el estado de shock. Es fuerte, pues yo solamente puedo felicitarte. Gracias. Que te has puesto aquí a la disposición de Dios. Todavía me llena mucho saber que en este estado de bajón, cuando tu padre estaba allá, no sé qué, tú encuentras fuerzas para ir a la iglesia. Yo te digo que la mayoría de la gente decía, no me voy a la iglesia, hoy que está mi padre en la cama. ¿Es cierto? Sí. ¿De dónde sacas esa fuerza? Yo no entiendo. Yo, si te soy sincero, en ese momento reté a Dios. O sea, me sentía molesto con él. Te entiendo perfectamente. Estaba súper molesto con Dios. Era como que nosotros teníamos no sé cómo le llamen ustedes en la iglesia, pero nosotros en la iglesia teníamos un grupo de amistad, como una célula, ¿sabes? Una reunión de jóvenes. Llevábamos una célula, un grupo de amistad de 50 personas. Sí. Y me acuerdo mucho, me da mucha risa porque los pastores de nosotros decían, pero ustedes tienen una mini iglesia allá en esa casa, en ese consejo comunal, era un consejo comunal. Y mientras estaba yo haciendo el grupo, en mis estudios, trabajaba, servía en la iglesia, teníamos 3 servicios, eran más de 1000 personas, hacíamos servicio a las 8, 10 y 12 del mediodía, servían desde las 6 de la mañana hasta... Tenía una vida entregada a Dios y ¡pum! Llega ese choque a mi vida y yo le dije, Dios, ¿por qué? O sea, mientras más te entrego mi vida, tú me quitas algo o me lo pones más difícil. Y recuerdo una noche, luego de que mi padre fallece y le doy muchas gracias a Dios de que me permitió vivir como ese duelo, porque yo estuve en Venezuela, mis hermanos en Chile, Panamá y Estados Unidos no lo vivieron y hoy en día entiendo que es difícil. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando lo enterraron, que fue uno de los momentos más duros, pero lo viví, lo sané. Y luego ya en mi casa le dije, Dios, no te entiendo. O sea, que no te entiendo. Yo hago esto y esto, y tú aún así me haces pasar por esto, me quitas a mi padre. ¿Sabes qué? Si tú piensas así, yo hablándole al Señor como retándolo, ¿no? Como si yo fuese más que Él. Yo le digo, si tú piensas que yo me voy a apartar porque tú me quitaste a mi padre, vamos a ver qué más me vas a quitar.
Claro, no tenía a mi hijo. No tenía a mi hijo y no le tenía ya miedo a nada. Ya dije, bueno, Yo no te puedo decir cuántas veces he dicho yo eso. Sí. Yo le digo, vamos a ver qué tú me vas a quitar ahora. Yo lo voy a hacer. Hasta que me quites la vida será. Pero yo voy a seguir ahí. Y te voy a demostrar que yo voy a estar ahí. Y fue como un reto. Al principio fue como muy colérico, muy impulsivo de mi parte. Y me mantuve. Pero claro, dentro de eso con amor, ¿sabes? Como un hijo herido. Fui un hijo herido en un camino hasta que me encontré con la sanidad. Y que Dios empezó a moverse. Mis pastores en Venezuela son mis padres. Para mí, mi pastor es mi papá. Tranquilízate. Y Dios me dio la oportunidad de ponerme persona a que nunca me hiciera falta la paternidad. Dios se demostró la paternidad de una manera increíble. El sustento, la guía. ¿Sabes qué es importante un padre? Yo con mi hijo ahorita, me enseña tanto. O sea, él me enseña tanto a mí. Recuerdo, en estos días estábamos en el parque y voy yo así detrás de él. Y él va caminando. Porque ahora como camina, él siente que se está comiendo el mundo. Él quiere caminar todo. Y se metió en el parque, se metió como por todos los montes, la mata. Y hay unos canales que riegan el agua. Y con esos canales se caía. Se levantaba. Y se caía. Y yo nada más lo miraba así desde arriba. Y enseguida Dios me dio una enseñanza acerca de este versículo que dice, Dios no nos da prueba más allá de las que no podamos soportar. Todas las pruebas que Dios las permite es porque sabe que tenemos la capacidad de salir de ellas. Y me veía reflejado en ese momento así. Yo decía, Dios mío, así es Dios con nosotros. Yo soy Dios y Tiel, en este caso yo representando a Dios, ¿verdad? Y Tiel a nosotros como creación, como hijos de Dios. Y yo decía, yo tengo la capacidad de sacarlo de allí y ponerlo en un camino liso que no tenga problema. Pero yo estoy permitiendo que él esté allí y no lo ayudo porque yo sé que él tiene la capacidad de salir de esa prueba. Así es Dios con nosotros. Nos deja en ciertas pruebas que sabe él que tenemos la capacidad de salir. Claro, es muy diferente si yo estoy en una terraza de un 6º piso y que mi hijo está caminando en la orilla. Yo lo saco porque sé que le va a pasar algo malo. Dios nos saca de momento en que sabe que no podemos. Pero Dios me enseña tanto a través de mi hijo y esa guía que es tan necesaria en el hogar como un padre que guía y más en el principio de Dios. Yo nunca me faltó. Y me puede decir, soy huérfano de padre, pero tengo personas maravillosas a mi alrededor que me han enseñado muchísimo. Catriel, una preguntita. Si tuvieras que dar un consejo a una persona que está metida o se quiere meter en el mundo del ocultismo, de la brujería, de espíritus malignos y todas esas cosas, ¿qué consejo le darías? Que no oculte nada. Mira, yo le diría a esas personas que creo que decir que busquen de Dios sería muy común, ¿verdad? Pero yo les aconsejaría que busquen ayuda en personas que puedan darle herramientas para salir de ese mundo. Ayudas y que le pidan mucho a Dios el discernimiento de cuáles son las cosas correctas, los pasos correctos que tienen que seguir. Yo no sé si en algún momento hay una persona en esa situación de querer seguir o no, pero yo estoy convencidísimo de que Dios, como dice su palabra en Jeremías, nos seduce. Nos llama con cuerdas de amor, nos seduce. No nos escogió, dice la palabra, no nos escogió el primero, no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y yo creo que cuando una persona tiene la curiosidad de Dios es porque Dios lo está llamando. Claro, y es que muchos de los que están metidos en ese mundo no saben que Dios le puede ofrecer mucho más. Ellos piensan que todo lo que le ofrece Satanás a través de ese es el máximo que puede obtener. Y al no saber que Dios le ofrece mucho más, pues el consejo sería que busque también en otro lado. Que considere también la oportunidad de darle a Dios. Claro, a eso iba. Yo creo que seguir ese llamado de Dios, esa voz de Dios en el corazón de las personas, porque, mira, te aseguro que cuando una persona está inmersa en un mundo,
tú no ves otras alternativas cuando estás concentrado en eso, que estás allí, sumergido. Pero cuando tú me dices, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere salir de eso? O para que salga de eso. Te diría que escuche el llamado de Dios en su vida. Adriel, tú me dijiste, o entendí yo eso, que creo que eres pastor, ¿a que sí? Sí. Me gustaría ahora que nos vamos acercando de terminar la charla esta bonita, ¿qué te gustaría hacer o qué ves tú que vas a hacer en futuro para Dios y para la gente? No sé si tú tienes un propósito, te gustaría, un sueño, me gustaría hacer eso. Sí, claro que sí. Somos personas llenos, mi esposa y yo somos llenos de sueños de Dios. Comprando en Mercedes. Número 1. Mira, justamente hablaba eso con mi esposa esta semana y le decía, y le conversaba con ustedes, tenemos un proyecto de un podcast que se llama Corazones Encendidos. Esta palabra nos la dio Dios a nosotros en este proceso de la pandemia, post-pandemia, que hubo tanta ola de gente encerrada y de repente se encontró con que no puedo ir a la iglesia y ahora me enfrío y ese tipo de cosas y tal cual como Jeremías, ¿sabes? Que decía, quiero dejarlo todo, pero hay una llama dentro de mi corazón que me sigue llamando a Dios. Y nosotros queremos crear una comunidad, un espacio donde los jóvenes, precisamente los jóvenes, puedan sentirse, estamos en una generación totalmente diferente, y donde puedan sentirse puedan encontrar su identidad en Dios y que esa identidad en Dios puedan utilizarla para llegar a más personas. Porque hay tantos jóvenes en la calle que no los puedes encajonar en solo un parámetro, sino que tal vez hay uno que le gusta vestirse con ropa ancha y ese es su estilo. Y cuando esa persona conecta con su identidad en Dios y sabe que es un hijo de Dios y empieza a colocar sus talentos, sus habilidades a la disposición de Dios, te aseguro que esa persona puede ser un Pablo que gana multitud de jóvenes. Y lo que más me gustaría es ayudar a los jóvenes a encontrar su identidad en Dios. Que eso es lo que estamos viendo hoy en día en esta generación. Esta generación está tratando de robar la percepción de quiénes somos, de cómo eres y de quién eres. Y que los jóvenes puedan encontrar su identidad en Dios me parece algo sumamente bonito. Nosotros fuimos llamados al ministerio muy jóvenes. No pastoreamos jóvenes desde ahorita, sino hace muchos años. Nuestra iglesia local, muy hermosa, y nos dieron, no recuerdo ahorita, creo que quedaron 12 jóvenes cuando nos entregaron a nosotros el pastorado. Nos llevamos a servicio, hacíamos servicios juveniles a de 200 personas, jóvenes, y trabajamos con un amor increíble. Yo estoy convencido de que de los ministerios más difíciles, pero más bonitos, es el pastoral. Pues ¿sabes? Sabroso es llegar como evangelista y soltar una palabra, un profeta, un evangelista, suelta una palabra y se va de la iglesia, y eso es chévere, porque no tienes que cuidar a nadie. Pero el pastor o esa figura de cuidado, de apacentar, ¿sabes? Como decía Jesús, apacienta a mis ovejas, cuida a mis ovejas, aliméntalas. Es muy difícil, una tarea bien difícil, y más en la juventud, porque los jóvenes son muy inconstantes y tienen mucha fuerza. Dice la palabra que en los jóvenes está la fuerza y en los ancianos la sabiduría. Entonces, encontrar ese motor en donde ellos puedan poner su fuerza en las manos de Dios, hacen cosas increíbles. Y lo estamos viendo ahorita. No sé si ustedes siguen ahorita a los cristianos más actuales, tipo Un Corazón, Oasis Ministry, Montesantos venezolanos, una banda de cristianos venezolanos que están haciendo... Nosotros estamos a la otra orilla, ¿sabes? Por eso lo tanteé así, a ver si lo conocían o no. Déjame preguntarte algo personal, porque veo que... Y esta prometo que es la última, y ya te doy las gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Es personal, si quieres me contestas, si no, yo también soy polémico. A veces veo que das muchos versículos de la memoria. Y tengo una curiosidad. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? O si las enteras, si las has leído... Nunca. ¿Nunca enteras? Entera nunca. Entera nunca. Pero entonces tienes buena memoria. Mira, es que me gusta mucho leer la palabra. Me gusta mucho hacer devocionales. Este año sacamos un devocional que se llama Expandible 2024.
donde Dios nos hace un llamado a los jóvenes a que ensanchen sus tiendas, como Isaías 54, que ensanchen sus tiendas, que salgan que rompan como el molde, la casilla. Hay algo más allá, porque para recibir lo nuevo, como dice la palabra, un vino nuevo se deposita en un odre nuevo, indiscutiblemente. El vino nuevo fermenta y rompe a ese odre viejo, ¿sabes? Entonces, eso, para ser expandible, necesitas acercarte a Dios. Y a mí me gusta mucho leer la palabra de Dios. Te soy sincero, nunca la he leído completa, que diga, empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis. No. Sí he leído la palabra, sí la he leído mucho. Tengo 2 Biblias de estudio, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco, un poco más. Es que mira, yo necesito, yo memorizo los versículos, porque soy tipo, yo me hago una imagen tipo David, ¿sabes? David recitaba mucho cuando estaba en sus batallas. Dice la palabra que hay muchas cosas escritas, bueno, los estudiosos, eruditos, judíos, culturalmente, y yo necesito en momentos de bajones, en donde no puedo más, en donde siento que pierdo mi fuerza, yo necesito recordar que hay una palabra que no perece, que no caduca, que es eterna, que pasa, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa, y que esa palabra sigue vigente en mi vida, hoy en el 2024. Y cuando yo siento que no puedo más, que tengo ansiedades, ¿sabes? Yo nunca había utilizado tanto transporte público como aquí en España. Teníamos nuestros carros en Venezuela, en Estados Unidos. Y llegó un... Fíjate que acabas de sacar a la luz la cura para la ansiedad. La Biblia. No, quitar el transporte público. Y yo, sí. Y entrando... Yo estoy un poquito, impactado. Estaba chocado, solamente impactado. Porque dijiste la cura, la Biblia dice, no. No, pero escucharte de que te da ansiedad ir con el transporte público. No. Ese tiene que ser el medio de meter la ansiedad en la gente. Sí. Mira, España ha sido un proceso fuerte vivir aquí este año y medio. Pero bueno, total, que me di cuenta, descubrí que nunca lo había vivido. La primera vez que entendí que estaba en un cuadro ansioso, aquí en España me pasó, fue así. No podía ni esperar 5 minutos el Renfe que viniera. Entraba, me quedé caminando y entré en una desesperación que empecé a temblar y me senté y yo no podía esperar y tenía como rabia, entré como en, ¿sabes? Como en negación, ese tipo de cosas. Y yo dije, cuando me pasó eso, yendo a mi casa, del trabajo a mi casa, dije, no, aquí hay algo. Esto no es normal. Satanás. Aquí, Te he pillado. Aquí hay algo. Y empecé a escuchar música de Dios que me llevara a acercar a más, y empecé a recordar esos versículos, y el Espíritu Santo empezó a traer a memoria versículos donde me afianzaban mi fe y me hacían soltar. Si yo no me no me hubiese aferrado a la palabra, creo que no estuviese hoy en los caminos de Dios. De cualquier forma, nosotros te agradecemos mucho de que hayas estado este día con nosotros. ¿Por qué? Porque eres un testimonio vivo de que Dios puede tomar a una persona del corazón de las tinieblas, de ahí del medio de la brujería, y llevarlo hasta lo más alto, hacerlo un pastor de su rebaño. Así que te agradecemos de que que viniste a dar este testimonio, porque a lo mejor hay gente como tú, gente que está y no sabe dónde está, que está en la iglesia pero coqueteando también con el mundo de las tinieblas. Y entonces los que escucharán este podcast pues se tendrán que plantear bien el problema de esa manera. A ver, ¿en qué mundo estoy yo? Y cómo cambiarlo. Si tú has podido cambiar a través del poder de Dios, yo creo que ellos también. Así que muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos que han pasado rápido. Mira, ya tenemos 1 hora y pico porque pusimos ahí, pusimos el reloj ahí, porque a veces nosotros que hablamos poco, no hablamos mucho, pero se nos va el tiempo. No sé, el tiempo, el que falla siempre es el tiempo, no nosotros. Sí, yo tengo solamente 2 cosas. Quiero dejarte primero a dar un consejo a la gente que te ha escuchado, y te digo en cosas que a lo mejor ninguno de nosotros no somos muy especialistas, y aquí te digo, sabes que te dije que Dios abre puertas
y a veces las abre a través de la palabra. Pero a veces nosotros, decías tú, abrimos puertas hacia las tinieblas. Y yo aquí te quería preguntar a ti, ¿qué tipo de puertas puede abrir uno? ¿O cómo no abrir puertas? ¿Nos puedes nombrar 2 o 3 cositas que podrían parecer tonterías y que a lo mejor alguien ha abierto ese tipo de puerta y se le ha metido la maldad dentro? Te voy a nombrar una, para no hacerlo muy extenso. Cuando les comenté que yo fumaba y bebía y estaba en ese ambiente, ¿sabes? Y que luego, aún siendo cristiano, era como algo que no me había arrepentido completamente, aunque no lo practicaba. Una de las cosas que tuve que identificar y entender era no permitirme ciertas cosas. No voy a entrar en temas polémicos de que si el alcohol es o no es bueno o sano Pecado. para alguien, si es pecado o no. Pero en mi caso yo digo, cada persona tiene que conocer la manera en cómo Dios trabaja en ellos. Y la multiforme gracia de Dios. La palabra habla de la multiforme, la diferente forma en que la gracia se deposita en ti, en ti, en ti y en mí, que es de manera distinta. Y yo tuve que reconocer, por lo menos yo, no voy a bares, no voy a discotecas, no bebo ningún tipo de alcohol. Las únicas veces que lo he hecho luego de convertido ha sido con mi madre en Estados Unidos brindando un año nuevo, una champán. Pero no me permito ciertos ambientes que puedan ser tentación para mí, para mi vida. Porque si yo quiero salir de el cigarro, del alcohol, no hago nada codiándome con ese tipo de personas, porque las malas conversaciones al final corrompen tus buenas costumbres. Tú puedes fortalecerte mucho, pero si me voy a un sitio que me puedo ir a evangelizar, claro que sí, voy, doy la palabra y me salgo de allí. Y esas son puertas que he tenido que saber muy bien identificarlas, y cosas, pero que te digo, ambientes súper chévere o súper amenos, ¿sabes? Una palabra venezolana, súper chévere el ambiente. La conocemos, se utiliza bastante. Y que digo, no. Y hoy en día en mi trabajo, yo no digo que soy cristiano y ya la gente me dice, mira, están haciendo planes para ir a cierto lugar. No, a Catriel no porque él es religioso. Pero no lo hice en mal plan, sino como que no, él no le va a gustar ese tipo de cosas. Y yo me quedo así, porque tal vez me gustaría compartir con mis amigos. ¿Quién no le va a gustar compartir con tus panas, sabes? En un sitio, en una reunión. Pero digo, bueno, bien, me cuidan. Esas cosas me cuidan de que mi lugar es enfocado en Dios. Y no pierdo eso por nada. Cierro esas puertas. Ok, la segunda cosa que te quería decir. ¿Tú crees que en el momento cuando tú le decías a Dios, no te entiendo, me arrebatas cosas que no entiendo por qué? ¿Tú crees que esa rebeldía tuya venía de la falta de fe o porque tenías fe en Dios? Porque hay gente que a lo mejor dice, mira, yo estoy ahora mismo en un momento de cuando no le entiendo a Dios y tengo este pensamiento. ¿Tú crees que ese pensamiento era por no tener relación con Dios o por tener relación con Dios? Ese momento fue muy confuso, porque yo tenía relación con Dios y estaba cercano a Dios, tenía fe, pero me pasaba ese tipo de cosas. Y en ese momento todas las crisis no nos permiten ver el panorama completo. Lo veo con mi hijo, por ejemplo, que entra en una crisis, en algo sencillo que yo digo, Dios mío, pero quítate de ahí. Pasa por un lado y no te... ¿Y cómo lo sacas? Exacto. Él no lo entiende. Entonces, él no lo entiende, ¿sabes? Él no lo entiende. Y yo digo que ese tipo de cosas son las que nosotros no entendemos cuando pasamos por una situación difícil. Que nos criciamos y que no vemos que hay un mañana, que hay algo mejor, o que eso está destinado para causar un efecto mayor en nuestra vida. Tipo Job. Job lo perdió todo y tuvo su crisis. Porque no fue hasta cuando sus amigos fueron, epa, levántate, Job, ¿qué pasa? Él también tuvo su crisis. Lo perdió todo y se crisió. Y yo digo que es súper difícil, ¿sabes? Porque tú dices, ajá, ahora, ¿qué pasa? Si yo lo estoy haciendo con fe y ahora me están saliendo mal las cosas. Por eso siempre yo predico, por lo que viví, predico desde el punto en que el evangelio no es la ausencia de problemas, sino es la capacidad de superar los problemas. No es que vas a ser evangélico, no es que vas a ser cristiano, no es que vas a ser un joven cristiano y que no vas a tener problemas. Eso no es el evangelio. El evangelio es, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. Es decir, el poder de decir, Dios,
no sé qué más me quieres quitar o arrebatar. Mira, yo sigo contigo, Exacto. es un punto de fe. Exacto. Es decir, incluso en lo más profundo, tú aquí, de hecho, presentas tu fe delante de Dios. Exacto. No te dejo porque no entiendo, pero no te dejo. Exacto, totalmente. Gracias por compartir todo ese testimonio. Sí, 2 palabras. En aquella cámara, en la que te han dicho los compañeros, está alguien detrás que a lo mejor quiere coger, digamos, el camino que tú dejaste. En vez de ir hacia Dios. Porque antes de ti hemos tenido aquí un chico que se fue de la iglesia hacia este mundo. Ahora tú vienes de este mundo. Y hay uno allá que se quiere ir para tu mundo. Si tendrías que darle un consejo, ¿qué le dirías? Yo le diría que seamos humildes, que quitemos todo orgullo, porque a veces cuando nos queremos alejar de Dios es porque estamos rebeldes, orgullosos de que pensamos que Dios está haciendo algo malo para nosotros y no entendemos. Nunca tomes decisiones. Si hay alguien que me está viendo en este momento y está sintiendo que necesita hacer algo en un momento muy difícil de su vida, yo te aconsejo que tengas paz y tranquilidad primero, porque nunca se pueden tomar decisiones ni muy enojados ni muy feliz, porque cualquier extremo, ningún extremo es bueno. Cualquier extremo te puede llevar a algo de condenación, algo perdido, algo sin fundamento. Es mejor encontrar la paz y la tranquilidad. Si estás en un momento de mucha crisis, tómate un tiempo sereno. Eso me sucedió cuando no creía en nada porque estaba muy confuso y quedé en un tiempo sereno hasta que pude encontrar una tranquilidad que me acercó a Dios de nuevo. Yo creo que las personas que conocen de Dios y que están dentro de una iglesia necesitan tener relación con Dios, intimidad con Dios. O sea, no puedes entender a Dios si tú no tienes una cercanía con Él. Y encontrar una falsa paz en el otro lado, ¿sabes? Porque tal vez te ofrecen eso. Te ofrecen, mira, aquí vas a estar bien, aquí no vas a tener este tipo de problemas, pero eso es efímero, eso no tiene fundamento. Y bueno, eso le diría, que tuviese mucha tranquilidad para tomar una decisión. No hay que tomar decisiones ni muy enojado ni muy contento. Catriel, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. Hemos aprendido bastante de ti y tu poder de superación es extraordinaria. Tu capacidad transmitida aquí, tus sentimientos, todo eso, se ve claramente que en ti vive Dios. Nuestro deseo, de nuestra parte, es que te mantengas así, vivo. Y que no dejes a nadie que te haga morir, ¿me entiendes? Por dentro. Gracias. Así que te agradecemos mucho por todo lo que has expresado hoy, por tu testimonio. Ha sido valioso y yo seguramente que eso va a encontrar el sitio donde tiene que, ¿sabes? La semilla se plantará y va a dar sus frutos. Así que gracias, que Dios te bendiga y gracias. Yo creo que en un futuro es posible que empecemos alguna colaboración, pero no digo nada más. Así que vosotros, señores, señoras, amigos nuestros, gracias por estar con nosotros y que Dios os bendiga a todos. Saludos.